Empezamos. Gracias, hermanos. Pues ya estamos en la hora 10 de la materia Epístolas Generales y el tema es contra los ricos y opresores y otro párrafo, sed pacientes y orad. La tarea que tenemos es, cite la enseñanza de Santiago contra los ricos y opresores. Recuerda, una tarea sencilla, más básicamente de una página. Nada más usted pone ahí lo que dice Santiago contra los ricos y opresores, que tenemos hoy parte del tema y bueno, pues lo vamos a desarrollar. Contra los ricos y opresores está en Santiago 5, del 1 al 6, que dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas llenas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que han cegado han entrado en oídos del Señor de los ejércitos. Aquí hablamos de acumular prosperidad y justicia, honestidad y también codicia y abuso económico. La cuestión, hermano, no es contra la gente rica, porque hay gente rica que pues ha hecho trabajo, ha administrado, invertido y la riqueza está bien. El problema es los ricos que no pagan lo correcto a sus empleados. No sé qué tan común es, ¿no?, que veamos personas que pues teniendo empleados o gente a su servicio, en vez de pagarle lo correcto, no les pagan. Les llegan a pagar muy poquito, ¿no?, por ejemplo. Y entonces dice aquí Santiago, hermano de Jesús, pastor en Jerusalén, llegó a ser pastor después de apartarse, de no haber estado cerca de Jesús, llegó a ser pastor en Jerusalén. Y bueno, pues estaba entregado a las cosas de Dios. Y esta carta es muy práctica, ¿no? Es una carta muy práctica. Y dice que los ricos van a llorar, porque todo lo que han acumulado, pues es perecedero. Todo lo que han acumulado se va a echar a perder, ¿no? Dice aquí, bueno, la polilla está llenando sus posesiones. ¿Es cierto o no es cierto que las polillas llegan? O sea, sí, aún la gente más rica, ¿no?, las instalaciones más, pues así como muy elegantes, de todos modos llega la polilla, porque es parte de lo que se va dañando de las cosas, ¿no? Luego dice, su oro y su plata están enmohecidos. Aún los metales preciosos se llegan a llenar de moho. Se requiere cuidado, ¿no?, y atención, y la gente que sabe de eso, pues es una serie de cosas que hay que hacer. O sea que hasta lo que se acumula como gran riqueza va a ser dañado por algún proceso de lo que se está contaminando aquí en la tierra, ¿no? Por eso dice aquí, la ropa de ustedes está llena de polilla. Y es verdad, ¿no? Aún la gente más rica, pues la polilla, cualquier situación llega y daña su ropa. Entonces, qué importante es que las personas no estemos tan enfocados en lo material como lo máximo, porque lo material es necesario, ¿no? ¿Qué tal la ropa, las joyas? La gente que le gusta alguna joya no está mal en sí, pero que no sea lo más importante, que no sea así como algo que desplaza otras cosas, ¿no? Luego dice, va a devorar sus carnes porque viene el juicio de Dios a los ricos que no fueron justos. Por eso decimos, ¿no?, los ricos que no pagaron lo correcto, los ricos que no les importó dejar a la gente como muerta de hambre, ¿no? Hay gente así que le pagan lo mínimo a las personas para que, pues, como que acumule, ¿no? El que acumula tiene cada día más y el pobre tiene cada día menos. Lo que llaman distribución de la riqueza, ¿no? Inequitativo, o sea, no hay equidad en esto. Entonces dice aquí que las personas que se están enriqueciendo deberían pensar en el jornal de sus trabajadores. Imagínense una empresa que piense en sus trabajadores, que diga, no es tanto lo que acumulemos millones de pesos o dólares, sino que tengamos a la gente bien, que se le pague lo correcto, ¿no? No hablamos de enriquecer indebidamente, tampoco decimos que la gente que trabaja tenga sueldos así elevadísimos, pero hay sueldos que son justos, ¿no? Cuando decimos la gente no tiene ni para comer, ¿cuánto pagan, no? Imagínense los que tienen varios hijos, las escuelas, la ropa, la comida, todo lo que una persona necesita siempre tiene que venir de su trabajo. Pero hay personas que se enriquecen mucho dándole lo mínimo a las personas. Luego hay otra serie de problemas aquí también, porque dice que clama el jornal que no les fue pagado. ¿A cuántos nos ha pasado ver que hay personas que no pagan lo que deben pagar? Piden un trabajo y no lo pagan. La persona ya terminó el trabajo y todo, y dice, no, pues ahí espérate. ¿A cuántos les han dicho no ajusto para pagarte?
Ahí ven en la semana, ¿no? O llegan las quincenas, los que cobran por quincena y no les pagan. Y pasan días y semanas y años, ¿no? ¿Cuántas personas, incluso en la política, han acumulado mucho dinero no pagándole a las personas que están a su servicio, a las personas que están como parte del equipo, ¿no? Y se llevan el dinero? ¿Cuántos han robado? ¿Cuánta gente que hasta se sabe, ¿no? Que se hizo muy rico o millonario, millonaria, pero no le dio el pago a las personas que estaban trabajando con él? Entonces aquí la idea es un cambio en la mente de quienes tenemos la bendición de un negocio o lo que tengamos que tener trabajo, de nuestro ingreso personal, que siempre pensemos no nada más en nosotros, sino en la gente que también está a nuestro servicio. Porque dice, no se les ha pagado. Entonces aprendemos una cosa: si usted pide un bien o un servicio, páguelo de inmediato. Porque hay mucha gente que incluso dice, al final mis deudas, primero mi buena comida, mi buena ropa, mis diversiones, las cosas que yo quiero, y después al final a las personas que trabajan para mí. Y ese es el error de estos ricos opresores. Porque fíjese, dice ricos y opresores. O sea, no es porque sean ricos en sí, sino porque oprimen. Oprimir es como apretar, ¿no? Es así como lastimar a las personas, porque hay gente tan pobre o no tiene otra preparación, otro ingreso, que se aguanta. Y dice, bueno, es que no puedo de otra manera, pero aquí me deben varias quincenas, no me están pagando lo justo, pero no tengo otro ingreso. Y siguen trabajando ahí, ¿no? Entonces, es una cuestión muy importante que siempre pensemos que el amor es darle a la gente lo que es justo. Que a la gente que trabaja se le pueda pagar. Si pagan, como decimos, por semana, por día, o por mes, o como sea, al momento en que se tiene que pagar, lo primero que hay que apartar es lo que se va a pagar. Para que nosotros digamos, bueno, no quiero al final no tener lo justo para poder pagar. E incluso cuando no tenemos para algún lujo, porque imagínense los ricos, o sea, tienen muchísimo dinero, ¿no? Tienen todos los lujos. Pero los que no somos ricos, los que tenemos un nivel básico de economía incluso somos pobres, bueno, tenemos que aprender a administrar. Si no me alcanza para algo, pues no lo compro, no lo pido, ¿no? Tengo que bajar el nivel de las cosas que estoy consumiendo, porque hay gente que consume cosas muy caras, consume cosas muy elevadas, ¿no? Entonces es muy importante con esto la idea de no acumular. Porque acumular es como enriquecerse a costa de otros. Ahora, todos esperamos tener una buena administración. Si llegamos a la vejez, que tengamos algún recurso, ¿no? Porque no siempre tendremos la fuerza que tienen los jóvenes. No siempre tendremos el negocio, el trabajo, el ministerio o lo que sea, viene abajo. Entonces hay que administrar y guardar un poquito para la vejez, por ejemplo. Pero hay quienes están acumulando una cantidad ya exorbitante. Entonces ese es el desequilibrio, ¿no? No puedo acumular cuando no estoy pagando a la gente lo que es correcto. Luego dice prosperidad y justicia. ¿Será que Dios nos quiere prosperar, hermanos? Sí, Dios nos quiere prosperar, pero que siempre sea con honestidad y con trabajo, porque todos tenemos necesidad para suplir para nuestra casa. Trabajo, negocios, profesión, ministerio, lo que cada quien tenga es importantísimo, pero que siempre con justicia paguemos a la gente lo que se le tiene que pagar. De hecho, sería muy bueno incluso preguntar, ¿no? ¿Cuánto me va a cobrar algo? ¿Cuánto me va a costar algo? Porque hay quienes no piensan qué tan caro puede salir. Hay cosas que son muy caras ahorita, ¿no? Hay cosas que incluso están a lo mejor sobrevaluadas. Si cobran mucho, entonces no voy a consumirlo. No estoy a ese nivel de consumo, no lo voy a disfrutar o no estoy para poder pagarlo. Porque incluso hay muchas personas que sí gastan mucho y después, pues otra vez, no le pagan lo que deben pagarle a la gente que está a su servicio. ¿Qué tal la honestidad? O sea, nosotros, aunque hablamos de alguien que tiene un negocio o una empresa o tiene un ingreso fuerte, bueno, tiene que manejarlo con honestidad. Porque tienen necesidad económica, pero no a costa de lo que los demás necesitan. Que hay personas que no tienen ni para lo básico, ¿no? Y luego siempre estamos como regateando. No sé si a usted le parece, pero a mí no me parece bien regatear. Porque aunque es muy asiático, ¿no? Ya sabe que en Asia tienen que regatear, ¿no? El que vende pone un precio altísimo, el que compra lo pone bajo, para llegar a un punto medio. Se me hace como muy ambiguo, ¿no? Pero a la gente que le encanta el regateo, bueno, es un negocio allá en otros lugares. Pero aquí en nuestra cultura, hermano, hay que siempre pagar a la gente lo que es justo. Porque de esa manera vive, ¿no? Si se me hace caro, no lo compro. O si se me hace barato, a lo mejor le doy un poquito más, ¿no? Sería bueno darle un poquito más a alguien que pues cobra muy poquito, ¿no? Lo dio muy barato. Decimos, bueno, te doy un poquito más, ¿qué tal? O sea, esta es generosidad.
Como Dios es generoso con nosotros, nosotros somos generosos con la gente, ¿no? Luego dice, codicia y abuso económico. Mucha gente siempre está buscando más ingreso. Es la gente que codicia, ¿no? ¿Dónde puedo sacar más dinero? ¿Quién me paga más? ¿Dónde hago buenos negocios? Los negocios están bien en sí, pero cuando se vuelve codicia, o sea, ya es como un deseo de nada más estar acumulando y acumulando, ya tenemos un desorden ahí. Y hay abuso económico. El abuso económico es no pagarle lo que es correcto a las personas. Y mucha gente lo ve muy común, ¿no? Así como decíamos, bueno, no te pago a tiempo, no ajusté, me tienes que venir a cobrar. ¿A cuánta gente le hacen dar vueltas cobrando y hasta nos gastamos, ¿no? Porque son pues pasajes o lo que sea, comida o cualquier cosa y ni me pagaron. Entonces que nunca nosotros tengamos ese alcance de no pagar lo que es justo. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Aquí la palabra disolutos quiere decir licenciosos, entregados a vicios, libertinos, atrevidos e insensibles. O sea, hay un abuso de conducta festiva que cuesta muy caro mantener. ¿Cuánta gente vive en la fiesta? ¿Usted conoce gente así? Que le encanta reunir y hacer y gastar lo que sea, ¿no? Y no está en sí mal festejar. Festejar es bonito. Pero hay gente que tiene como una especie de exageración en eso. Y dice, ustedes han hecho todo esto y están llegando a algunas cosas que ya no están bien delante de Dios. Porque dice, la palabra dice disolutos. Decíamos, licencioso es como libertino, ¿no? Habrá gente libertina que dice, no, pues me gusta y lo hago, lo puedo pagar, ¿no? Que nadie me ve aquí, nadie me ve. Hermano, ese es el libertino. Dios nos ve siempre. Hay cosas que Dios nos da como libertad, deleites lícitos que tenemos en lo económico, en lo personal, en lo familiar, hay cosas bonitas, pero hay gente que está como con una exageración de esto. Dice, bueno, ustedes que tanta fiesta hicieron, que tanto gastaron, pero no le pagaron lo que debían pagarle a las personas que están a su servicio. Entonces, por eso decimos, es un abuso económico. No puedo abusar de la gente porque siempre les tengo que pagar. Antes de una fiesta, una celebración o lo que sea, primero pago. Ya que le pago a la gente lo que tengo que pagar, entonces puedo pensar si es posible un poquito alguna cosa de deleite, ¿no? Pero hay gente que está exactamente al revés, gastando una exageración en cosas que les gustan a ellos, pero no le están pagando a la gente lo que es correcto. Entonces, punto 1, siempre paguemos lo correcto. Como decíamos, ¿no? Lo que cuestan las cosas, porque díganme qué cosa es barata ahorita, ¿no? O sea, todo es caro. Pero realmente si digo, es muy caro, bueno, no lo puedo pagar. Pero si lo voy a pagar, bueno, voy a estar viendo el plan para poder pagarle a la gente, ¿no? Como siempre decimos, no pida préstamos, no entremos en deudas, porque mucha gente pide préstamos y no piensa en un plan para pagar. Incluso a veces hay gente que, como no está pagando, ¿qué causa? Pues molestia, ¿no? Mucha molestia en las demás personas. Entonces, si yo pido un préstamo que sería muy extremo, así muy de mucha necesidad, hago el plan, ¿cómo lo voy a pagar? Cada semana, cada quincena, cada mes, cada cuánto, y decirle a la persona, ¿no? Porque muchos somos casi como un poquito de confianza y decimos, préstame y no sé cuándo te vaya a pagar. Incluso hay gente que nos ha dicho, no te puedo pagar y hazle como quieras. ¿Qué tal, hermano? ¿Hay ese alcance o no? Hay ese alcance. Entonces tenemos que decirle a la gente, si pides un préstamo, vas a pagar de esa manera y empieza a cumplir. Ahora, lo importante del préstamo es que me resta el poder económico, porque si lo que yo tengo de ingreso me alcanza para lo básico y ya debo pagar cada semana o cada quincena, se me está reduciendo el ingreso. Por eso decimos, no hagamos préstamos, mejor no lo hagamos. Cuando hay alguna posibilidad, que bueno, no. El segundo tema es sed pacientes y oren. Aquí ser pacientes habla mucho como de largura de ánimo, ¿no? Dice 5, 7 y 8, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Provisión, perseverancia y esperanza y tiempos. ¿Qué dice aquí? Que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Qué bonito, ¿no? Que Santiago, medio hermano de Jesús, diga eso. Lo reconoce como el Señor, ¿no? Al final de cuentas, pero va a venir Jesús, sí viene Jesús, va a juzgar Jesús también, pero tengan paciencia,
porque a veces la vida tiene como altas y bajas, ¿no? No siempre es tan linda como quisiéramos. Y bueno, cuando hay problemas, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. De la ilustración de los que están en la agricultura. Ellos siembran la buena semilla, ¿no? Preparan la tierra, ponen agua, la semilla, los abonos, todo lo que se usa en la agricultura. Pero tienen paciencia para poder tener entonces de su siembra lo que se requiere para sus familias. O sea, sean como labradores que saben tener paciencia y hacen el trabajo que tienen que hacer. La persona que estamos aquí hablando siempre es gente que trabaja. Dios siempre bendice a la gente que trabaja. No bendice a la gente que no trabaja. Porque hay gente que como que le busca, ¿no? ¿Cómo no trabajar? ¿Cómo evitar? Mejor pago para que el otro haga mi trabajo, ¿no? Y hay muchas cosas que no están bien. Dice aquí, ustedes tienen que ser gente que trabaja. El trabajo va a ser la base para todas las provisiones que tenemos, ¿no? Todos tenemos necesidades, todos tenemos incluso imprevistos, ¿no? Cosas que llegan a pasar, pero bueno, en esta idea de las cosas económicas siempre hay que tener una disciplina de trabajo y esperar los tiempos, ¿no? Luego dice 5:9, los hermanos no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, han oído de la paciencia de Job, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí, su no sea no, para que no caigan en condenación. Aquí sacamos 5 lecciones: soportar, sufrimiento, paciencia, madurez y verdad. Qué importante es tener un buen trato entre nosotros. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros. ¿Por qué? Una persona que se queja de lo que otro hace está creando un problema. Como siempre decimos, ¿no? En vez de quejarse, hable. Si alguien hizo o dijo algo que no estoy de acuerdo, que tengo que aclarar, estoy en libertad de aclararlo. Pero no es correcto que murmuremos o que nos estemos quejando. Hay gente como muy intolerante, ¿no? Así como muy de poco ánimo, de poca capacidad de resolver, y entonces están creando un problema. Por eso dice aquí Santiago, no se quejen unos contra otros. Hablen, arreglen si lo pueden hacer, pero no se estén quejando. Porque a mucha gente se le facilita estarse quejando, ¿no? Me pasó esto, me hicieron esto, me molestó aquello, no perdona nada, están nada más hablando de eso, ¿no? ¿Y qué pasa con esto que genera mucho resentimiento? Por eso decimos, ¿no? Sentimiento es lo que hoy estoy sintiendo, pero resentimiento es sentir lo que ya había sentido. Ya estarme acordando de eso que me hizo tanto daño, que me molestó, y ya es demasiado. Por eso decimos, ¿no? Que no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, hoy lo arreglo. Esposos, padres e hijos, gente en el ministerio donde hay que arreglar las cosas. Lamentablemente mucha gente en el mundo pues no tiene la educación de arreglar los problemas, pero hay que arreglarlos. Siempre tenemos nosotros que ver cómo los arreglamos, ¿no? Dice, hay paciencia y ejemplo para ustedes. Dice, los profetas que hablaban la palabra de Dios tuvieron paciencia. Imagínese usted a Abraham, ¿no? Que daba a Dios 35 años en darle el hijo, ¿se acuerda? Isaac, bueno, fue mucho tiempo. Pero gracias a Dios tuvo paciencia, ¿no? ¿Qué diríamos de José, que lo venden y que tiene tantos conflictos y sin embargo tiene muy buena actitud siempre? Que estuvo entregado a Dios, esperó en Dios. 13 años estuvo con mucho conflicto, pero luego viene la grande bendición de Dios a su vida. Y otros más diríamos, ¿no? Job, gran ejemplo, ¿no? Job que pierde todo y Dios le enseña cómo, aunque perdamos, Dios nos bendice, tiene otro plano. Pero dice, son bienaventurados los que sufren. La palabra Macarios es muy interesante, porque es así como la alegría que tenían los dioses en la cultura griega, ¿no? Por supuesto no existen los dioses griegos, pero en la cultura grecorromana decían eso, ¿no? ¿Cómo será la vida de los que son dioses los griegos? Pues imagínense, ¿no? Si eran eternos, poderosos o alguna cosa, aunque tenían pasiones, ¿recuerdan? Tenían pasiones y errores de carácter, pero bueno, dice aquí, era una vida de alta calidad. Luego dice, bueno, Dios nos da una vida con calidad. Nosotros en Cristo tenemos una vida con calidad. No andamos tristeando, aunque hay problemas, ¿no? Siempre hay problemas o cosas así. Tenemos una vida abundante. Dios nos quiere con una vida abundante. Esa bienaventuranza es como conformarnos con lo que Dios dispone. Cuando hay salud, pues qué bueno por la salud. Cuando viene la enfermedad, pues también podemos darle gracias a Dios, ¿no? Las cosas que nos agradan, qué bueno. Lo que desagrada, pues también hay que manejarlo.
Esa es la bienaventuranza, pero es ustedes sean bienaventurados teniendo paciencia, porque las cosas no siempre son en automático. Recuerden, ¿no? Hoy que tenemos todo tan automatizado, es un problema, porque mucha gente no sabe esperar nada. Entonces tenemos que esperar los procesos, el diálogo, el arreglo, el buscar a la gente, ver cómo solucionamos la situación, esperar que los demás también quieran estar de acuerdo, tomar acuerdos, ¿no? Es muy importante. Y dice una cosa muy importante, y no juren. ¿Por qué? Porque el que jura es mentiroso. ¿Se da cuenta? Si te lo juro, o a ver, júramelo. O sea, no te creo. Sin embargo, nosotros en Cristo siempre tenemos que decir la verdad. La verdad con amor, ¿no? Porque hay gente que es así como muy grotesca para decir las cosas. Si yo digo la verdad siempre, no, está ofendiendo. Es muy diferente decir la verdad y ofender. Entonces yo puedo decir la verdad siempre con amor y con respeto, pero digo la verdad. Si la gente sabe que digo la verdad, nunca va a ser necesario que jure. Pero cuando alguien es mentiroso, dice tienes que jurarlo. O mucha gente, que se muera mi mamá. Es muy mexicano, ¿no? Si lo que te digo es falso, que se muera tu abuelita, bueno, no sé quién. Imagínese nada más, ¿no? Que te mueras tú. Entonces, no tanto. Pero sí es importante decir, bueno, te estoy diciendo esto. ¿Hay cosas que son increíbles? Sí, hay cosas que son increíbles. Posiblemente por la increíble misericordia de Dios, hay cosas que ni nos esperamos, ni nos imaginamos. Y suceden porque Dios es bueno. Entonces con eso agradecemos, pero hace falta mucho la paciencia. Tengan paciencia en las cosas y en las relaciones, ¿no? Porque imagínense nada más que las relaciones humanas son tan complicadas, ¿no? ¿Por qué no desarrollamos la paciencia? Si no sucedió como yo quería, no se hizo lo que yo esperaba, las cosas no están funcionando, tengo que ser paciente y orar y arreglar. Es importante arreglar, pero que tenga paciencia, porque por impaciencia, hermanos, muchos lastimamos a los demás. Mucha gente así como que quiere las cosas muy rápido, ¿no? Yo soy muy exigente. Pues, ¿qué cosa, no? ¿De dónde vienes? Porque las cosas no funcionan siempre. De hecho, cuando funcionan, qué bueno. Y cuando no funcionan como queremos, pues le damos gracias a Dios, ¿no? Luego, habla mucho de la enfermedad. Oren por los enfermos. Dice allí 5:13 al 15 de Santiago. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay oración, atención, aflicción, enfermedad y perdón. Aflicción es preocupación. ¿Habrá personas entre nosotros que están preocupadas? Pues sí. Muchas cosas, ¿no? ¿Está afligido alguien? Porque es así como estar sufriendo. ¿Está sufriendo por algo? Pida oración. Fíjense que es muy importante que en la aflicción pidamos oración. Porque ahí tenemos dos grupos. Los que lo comunican y los que no lo comunican. Los que lo comunican, está bien. Nada más que con cierta discreción, ¿no? No lo ponga en redes ahí. Mi esposo está rete mal, mi esposa, quién sabe qué. Ay, no, es personal. Porque como que está ventilando a todo el mundo, ¿no? Mis hijos andan rete mal, pues no lo hagan así, mejor en privado. Le da aflicción, si nos aflicción, pero mejor en privado. Porque hay gente que hoy las cosas se publican, hermano, por todo el mundo, literalmente por todo el mundo. Entonces, con discreción. Pero si hay necesidad, por favor, vamos a orar. ¿Está usted preocupado? Trabajo, situación, los hijos, cualquier situación que nos preocupa. Bueno, en la aflicción podemos hacer oración. Y es importante que oremos, ¿no? No sé a cuántos nos ha sido de bendición que alguien oró por nosotros. ¿Sabe que Dios pone siempre gente así que nos ama y ora por nosotros? Aunque sea una oración breve, ¿no? Hay quienes oran largo y tendido, bueno, como quieran, pero oran. Es importante, ¿no? Y hay personas que no les gusta comunicar lo que les pasa. Respetamos, pero siempre podemos orar por las personas en la aflicción. O a lo mejor, hermano, si usted escucha que alguien está afligido, ore por él. Hasta sin decirle, ¿no? Porque a veces como que nos gusta mucho el reconocimiento, pero bueno, el hermano está enfermo en tal situación, hubo un accidente, alguna cosa grave, ya sé que hay aflicción allí, y a lo mejor hasta sin decirle, oro por esta persona. Eso es muy bueno, ¿no? Y hay quienes como que se les facilita el contacto y la oración. Entonces es bonita la oración siempre, nunca podríamos rechazar la oración. Tenemos que ser muy soberbios o muy carnales para rechazar la oración de alguien, porque hay gente así, ¿no? Por mí no ores, yo no necesito nada. Pues qué cosa, ¿no? Pero realmente si hay una necesidad podemos orar. Y otra cosa muy importante, dice allí, y alguien enfermo, oren por él. Porque todos nos enfermamos, ¿no?
Entonces es importante que en la enfermedad pues lo comuniquemos y oremos unos por otros. Ahí cuando alguien se enferma, hermano, pues podemos orar o estar viendo qué hacemos por él, ¿no? O cómo compartimos esa necesidad. No nada más es la enfermedad, hay otras situaciones. La persona a veces no puede ir a su trabajo, no tiene cómo atender a sus hijos, alguna cosa, ¿en qué le puedo ayudar? Y la gente que ayuda es muy linda, hermano, de veras, tiene un corazón muy grande y nos ayuda mucho cuando estamos enfermos. Pero dice ahí, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Una aclaración, no siempre el enfermo lo está porque está en pecado, porque hay un grupo de iglesia que piensa eso, ¿no? Si se enfermó, así andará con Dios. Has de andarte mal, ¿no? A ver, declárame, ¿en qué andas mal? Porque estás enfermo. Pues imagínese, ¿no? No le puedo contar, hay malos testimonios de eso, pero mejor en vez de estar como atacando a la persona, orar por ella, ¿no? Ahora dice, y si cometió pecados, o sea, si de veras cometió un pecado, si tiene que arrepentir, los pecados le serán perdonados. O sea, sí hay forma de que la gente que se equivoca o peca, oremos por ella, pero no todos los que están en esta situación de enfermedades porque están pecando. Dice también una cosa muy importante sobre las ofensas. 5, 16 al 18 de Santiago, confiesen sus ofensas unos a otros y oren cada uno por otros para que sean sanados. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí estamos hablando de 1 de Reyes 17:1, 18:1 y 42 al 45, del 18 de 1 de Reyes. ¿Qué habla de aquí? Confesar, sentimientos, oración y testimonio. Confesar las ofensas es reconocer que ofendí a alguien. Porque hoy la palabra confesar se usa mucho, ¿no? Como muy mística, como si fuera una fórmula. No hay fórmulas para nada. Confesar es porque es así como reconocer que le fallé a alguien. ¿Será importante, hermano? Reconocer que le fallé a alguien, hice algo que no debía hacer, me porté mal, no hice lo que tengo que decirle a la persona, ¿no? Y es importante hacerlo para poder llegar a un arreglo, porque hay personas que nunca reconocen que están fallando. ¿Usted conoce a alguien así? Que ellos son infalibles. El impecable, le decían por ahí a alguien, ¿no? Que yo conozco. El impecable, porque nunca fallaba. No, yo no. Tú te equivocaste, tú sentiste mal, pero yo no te ofendí. ¿Cómo? Si me están diciendo que algo que hice ofende, yo debo pedir perdón. Porque hay personas que nunca reconocen eso, o no les gusta hablar, ¿no? O en el tiempo de hablar no están de acuerdo, dispuestos a hablar. Se llama soberbia e inmadurez. ¿Por qué? Porque cuando me digan que tengo que hablar, es el momento de hablar. Con los esposos, con los hijos, con la familia extendida, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. Cuando hay que hablar de algo, hay que hacerlo. Porque hay personas que, otra vez, quienes sí están dispuestos a hablar y quienes no. Los que están dispuestos, qué bueno, que hablen y que se pongan de acuerdo. Y algo importante, si se ponen de acuerdo, cambien la conducta. Porque hay quienes lo siguen haciendo igual, ¿no? Te pido perdón, pero te trato igual siempre. No, o sea, te tengo que tratar diferente. Ya te ofendí, te lastimé, dije algo que no debía decir, pues me arrepiento. Y voy a cambiarlo, ¿no? Para que estemos mejor. Pero es muy importante, a eso se refiere confesar las ofensas. Cuando alguien falla, tiene que decir, de veras, perdóneme, intencional o no me di cuenta, lo que sea, pero sí necesito reconocer esta falla, ¿no? Luego habla de Elías. ¿Qué pasó con Elías? Elías era como muy bipolar. No volteé a ver a nadie, por favor. Porque un día estaba así como en la cumbre, ¿no? Cuando ya llega fuego del cielo y quema su holocausto y mató 900. Ahora, ¿Dios le dijo que matara? No. Él los decidió matar solito. Como que se excedió, ¿no? En ese tiempo sí se podía matar a los falsos profetas, pero no era para hacerlo de esa manera, en ese momento. Pero al día siguiente, cuando la bruja Jezabel lo amenaza, una mujer lo hizo huir. O sea, un día está como muy envalentonado y al día siguiente tiene mucho miedo. O sea, ni tanto valor, ni tanto miedo. Como un equilibrio, ¿no? Decir, bueno, el valor se necesita muchas veces para enfrentar, para poder arreglar las cosas como Dios quiere. Eso es enfrentar. Pero también la palabra de enfrentar, hermano, a veces la otra parte es, pues, tener prudencia.
posiblemente tener un límite en las cosas para que las cosas funcionen bien. Entonces Elías tenía como esa pues carácter muy explosivo y se fue huyendo, ¿se acuerdan? Se fue a Oreb, o sea, estuvo semanas huyendo, casi en ayuno, ¿no? Hasta que llega el Señor y le da de comer ahí donde está todo deprimido. La depresión es una tristeza exagerada que todos podemos llegar a tener, pero la cuestión es cómo la manejamos. Porque hay cosas para entristecernos, sí. Un problema fuerte, alguna situación de abuso, enfermedades, cuestiones económicas, lo que sea. Pero tengo que enfrentarlo con la ayuda de Dios. De manera que, bueno, entonces esa ayuda de Dios venga y yo pueda enfrentar la situación. Pero Elías estaba así como en los extremos, ¿no? Del valor y el miedo, de la actividad y la depresión, y estuvo mucho tiempo ahí. Por eso decimos, si alguien tiene una depresión, busque ayuda. A veces es psiquiátrico, ¿no? Los médicos saben cómo manejarlo. Si no es tan grave, algo más leve, a lo mejor podemos manejar para que con cambio de actitudes, buscando cómo la ayuda de Dios viene, hay otras cosas que puede ayudarnos con la depresión. Pero Elías estaba tan deprimido que ya pensaba que no pasaba nada. Y otra cosa importante de Elías, se sentía lo máximo. ¿Cuántas personas se meten en problemas por sentirse lo máximo? Porque recuerda que Dios vino y dice que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. O sea, Dios no siempre actúa así como nosotros queremos, con actividad, y luego viene otra fuerte tempestad y tampoco estaba ahí Dios. Dice, Dios estaba en un silbo apacible. O sea, qué bonito, ¿no? Un silbo apacible, o sea, algo así como un sonido leve que me da paz. Dios puede trabajar de las dos formas, entre rayos y truenos, como en el Sinaí con las leyes, y también en el silbo apacible con Elías, porque Elías estaba tranquilo allí. Y cuando Dios le dice, ¿qué pasa contigo, Elías? Dice, ay, Señor, soy el último. ¿Será cierto que somos el único? ¿Sabes qué? Hay 7,000 como tú. Por eso, cuando alguien se sienta la última coca del desierto, hay que decirle, no eres lo máximo, gracias por tus talentos, gracias por tu servicio, pero no eres lo máximo. Hay otros muchos como tú. Porque él se sentía tan especial que le dice a Dios, Señor, no hay nadie como yo. Nada más yo he quedado. ¿Será cierto, hermano? No. Dios tiene otro plan. Y otra cosa importante, la actividad. Dios le dijo a Elías, quiero que unjas al rey de Israel, porque va a haber un cambio de rey, que unjas también al rey de Siria, eran enemigos los sirios hasta la fecha, ¿no? Por los judíos. Y dice, y al que va a ser tu sucesor como profeta, que era Eliseo. Otro gran hombre, ¿no? De hecho, Dios hizo más milagros con Eliseo que con Elías. Entonces tienes que ver quién va a quedarse en tu lugar. Vete a Jerusalén, a Israel, y tienes que hacer esto. O sea, tenía que estar en actividad. Y entrar en actividad, hermanos, es una manera muy sana de resolver la depresión. Porque dice ahí claramente, entonces Elías era con pasiones semejantes a las nuestras. Si a usted le llega la depresión, corrija qué estuvo mal hecho, qué se puede hablar, qué se debe arreglar. Es importante hacerlo siempre. Y la otra parte, bueno, lo que no toca a usted, a Dios lo puede tocar, ¿no? Dios hace la parte más importante casi siempre. Elías fue bendecido. ¿Se acuerda que luego Eliseo hasta lo quería tanto que no quería que se fuera? Que le decía, Eliseo, no quiero que te vayas sin que yo vea que te mueres. Y bueno, él ni se murió, ¿se acuerda? Dios se lo llevó en un carro de fuego, pero Eliseo estaba junto a él. Y, o sea, hay gente que nos ama si cambiamos la actitud. Si no cambiamos la actitud, no viene nada. Pero en este caso, Elías cambió la actitud. Y aunque dice aquí Santiago, era hombre con pasiones como las nuestras, este hombre con pasiones cambió. O sea, hay que cambiar las reacciones, hay que cambiar la forma de hacer las cosas, hay que cambiar las cosas como lo hacemos para que Dios se glorifique. Luego habla, lo último, capítulo 5 de Santiago, 19-20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí hace cita de Proverbios 10:2. ¿Qué es restaurar? Extravío, mentira, invitar, insistir, salvación y cubrir. Tenemos aquí un texto muy interesante, porque hay un grupo de iglesia que piensa que los creyentes nunca fallan, ¿no? Que el creyente no va a fallar. Y hay otros que piensan que si falla no era creyente. ¿Qué pasa con esto? Dice, si el hermano se extravió, o sea, si es convertido. Por eso decimos, los creyentes sí nos podemos apartar y hasta perder la salvación, definitivo.
Pero ¿cuál es la reacción de los que lo amamos? Ayudarlo para que se restaure. Porque hay como una especie de falta de amor. Si alguien ya no asiste a la iglesia, hay un problema, le dejamos de hablar. Dejamos de visitarlo, dejamos de interesarnos, como que lo cortamos. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es buscar a la persona siempre, ¿no? Y yo creo que igual hay gente que tiene un gran corazón y le pregunta a la persona, no te hemos visto en el templo, ¿por qué no has venido? ¿Qué ha pasado contigo? No es un regaño, no es así como un maltrato, es lo contrario. Es la ayuda para que la persona sea restaurada. Ahora, la restauración es todo un proceso de cambios. Porque si la persona se está apartando de Cristo y del Evangelio, no es nada fácil. Tenemos que orar por ella, ¿no? No está tan fácil, hermano. Por eso estar en Cristo es importantísimo. Aunque haya problemas o situaciones, tenemos que estar en Cristo. Pero estando en Cristo es una cosa que hay todavía la gracia de Dios. Pero cuando alguien ya no quiere nada con Dios, no sé si usted ha encontrado con alguien que ya no quiere nada con Dios. Yo ya no quiero nada con Dios. No me interesa. Ya no quiero estar. Entonces hace falta la restauración. Y dice aquí Santiago, si alguien busca a esa persona que ya no quiere nada con Dios, pero usted de todos modos le busca, usted lo saluda, le habla, lo ama, entonces lo está ayudando a regresar a las cosas de Dios. Y hermano, no hay nada más lindo que ayudar a alguien que fue cristiano, pero se apartó y por la gracia de Dios usted es usado para que se restaure. Hay que orar por ellos, ¿no? Pero no nada más orar, además hacer algo. Por eso siempre decimos, no les deje de hablar. ¿Sabe quiénes se dejan de hablar, hermano? Pues yo creo que los inconversos, ¿no? Ni me saludes, ni me hables, me tienes retenojadote. Ay, hermano, pues qué pena me das. Tengo que hablar siempre. Si yo fallé, tengo que pedir perdón. Si la persona falló, pues tengo que recibir como no quiere hablar. Como decimos, nunca negarnos a hablar. Hay que ver qué se necesita, ¿no? Y resolver la situación. Porque nosotros vamos a seguir con la misma conducta de problemas. La cuestión de problemas va a existir siempre. Nunca deja de haber problemas, pero que tengamos la actitud de buscar a la persona es muy importante. Por eso siempre decimos, ¿no? Si alguien ya no está en las cosas de Dios, búsquelo. No nos tiene que preguntar para visitar a alguien que ya no está viniendo a la iglesia. Decimos, bueno, mientras está en las cosas de Dios, va a una iglesia, que bueno. Pero cuando ya no, tenemos que entrar y orar por esa persona. Y una cosa importante, con mucho amor, ¿no? La palabra restaurar es acumular un hueso. Imagínense nada más. No sé cuántos se fracturaron o se dislocaron. Pero qué doloroso, ¿no? A quienes les ha pasado, no es fácil. Y tampoco es así que se deje a la ligera. Se tiene que restaurar ese tendón, esos huesos, porque si no, se quedan desconectados. Y se puede hasta perder ese miembro, ¿no? No es cualquier cosa. Pero restaurar es así, acomodar un hueso en su lugar. Entonces, si ayudar a una persona que se está apartando es como acomodar un hueso en su lugar, va a doler. Se requiere fuerza, se requiere sabiduría. Hay hasta médicos, ¿no?, que hacen alguna cirugía para algún tendón, algún hueso. Es importantísimo, pero no podemos dejar a un miembro por allí. Si usted conoce a alguien que ya no va a la iglesia, por favor, ore por él. De cualquier edad, porque hay niños que se apartan de las cosas de Dios, hay jóvenes, adultos, ancianos que ya no quieren, pero si usted les llama, es importante que le ayude para que regresen a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un restaurador. Cuando haga falta un restaurador, no una persona, sino varias personas en la iglesia que tengan ese corazón de ayudar para que las personas sigan en las cosas de Dios. Pues hermanos, terminamos la hora 10 de Epístolas Generales. Gracias a todos por su atención.